Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el año 2017, el destacado politólogo estadounidense Graham Allison publicó su obra titulada Con destino a la guerra. ¿Pueden América y China escapar a la trampa de Tucídides? Es una obra que ha sido muy comentada y que tiene hoy mucha actualidad. Parte el autor de este libro de la principal conclusión a que llega Tucídides en su obra La Guerra del Peloponeso, donde él nos cuenta ese enfrentamiento bélico entre dos ciudades-estado de la antigua Grecia y que eran de los más poderosos de entonces. Su conclusión, que la guerra tiene como explicación el hecho de que una potencia ya establecida, Esparta, fue desafiada por una potencia emergente, Atenas. Eso fue lo que desencadenó ese enfrentamiento bélico. Y entonces, haciendo acopio de esa conclusión de Tucídides, Graham Allison estudia 16 casos parecidos de situaciones en las que una potencia ya establecida es desafiada por una potencia emergente. Y él encontró que en 12 de esos 16 casos que él estudió, el enfrentamiento entre la potencia emergida y la emergente condujo a un enfrentamiento bélico. Por tanto, la conclusión es que siempre que se produce una situación similar, se abre un periodo de confrontación que puede conducir a una guerra. Y por eso la pregunta de si China y Estados Unidos podrán evitar que sus diferencias los lleven a enfrentarse con las armas en las manos. Es una pregunta que nos permite a nosotros, un planteamiento que nos permite a nosotros comprender en esencia muchos de los acontecimientos actualmente en curso. La guerra del Peloponeso duró 27 años. Y entonces ahí se produjo una situación interesante, y es que si bien Esparta se alzó con la victoria, si bien en esa guerra la potencia establecida pudo someter a la potencia emergente, no obstante, Esparta quedó tan debilitada que fue desafiada por otro estado, ciudad helénico, y fue vencido, porque quedó en una situación de mucha fragilidad, quedó en ese enfrentamiento muy debilitado. Actualmente estamos viendo una competencia entre dos grandes potencias. La primera, potencia económica mundial, enfrentada con la segunda potencia del mundo. No es cualquier cosa. Y a diferencia de lo que ocurrió en esos 16 casos estudiados, o 12 de 16 casos estudiados por Allison en los que hubo enfrentamiento militar, a diferencia de la situación prevaleciente en aquellos momentos, hoy en día se trata de potencias que tienen armas nucleares.
suficiente poderío militar como para que el mundo entero esté en riesgo. Por tanto, la pregunta que plantea Allison no es cualquier cosa. Si nosotros analizamos lo que está ocurriendo actualmente, una vez se vio una China con capacidad para desafiar el poderío estadounidense, tendríamos necesariamente que concluir, y eso lo vamos a ver más adelante, en que hay un alto riesgo, altísimo riesgo, de que pudiera desencadenarse un conflicto bélico, a pesar de que tanto Estados Unidos como China hablan de la necesidad de una gestión inteligente de sus diferencias para evitar eso. Pero la dinámica de los acontecimientos a nivel mundial dicen que poquito a poco nos vamos acercando a ese punto en el que puede estallar un gran conflicto bélico. Pero si usted ve el entorno, si usted analiza el contexto y ve el rol que hoy en día están jugando las potencias medias, usted tiene que concluir en que como resultado de esta competencia pueden emerger otros grandes jugadores. Otros grandes jugadores. Como ocurrió en el 400 y tantos antes de Cristo, cuando se enfrentaron Esparta y Atenas. Las guerras son generalmente la consecuencia de un cambio en la correlación de las fuerzas políticas a nivel mundial. Y los enfrentamientos bélicos entonces producen los necesarios ajustes en el equilibrio de poderes conforme al estado de la correlación de fuerza. Las guerras muchas veces alteran eso, como ocurrió, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que cambió drásticamente el equilibrio de poder en el mundo, con la caída de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, y abrió las puertas para que Estados Unidos emergiera también como una de las potencias de aquel entonces. Y hubo un equilibrio de poderes tal que se pudiera decir que ninguna de las potencias que emergieron de esa conflagración tenía capacidad suficiente para imponerle su voluntad a las demás potencias. Pero hubo cambios en la distribución de los poderes de forma importante. Ya en la Segunda Guerra Mundial, entonces se produce un nuevo reajuste. Recordemos que esta guerra, pues, concluyó con la caída de las potencias del eje y el establecimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias globales. Resultado de esa confrontación, de esa Segunda Guerra Mundial. Y ese fue un cambio realmente dramático. Luego, a partir del año 1945, entramos en una nueva etapa, que fue lo que se denominó como Guerra Fría. Una confrontación que fue en el plano político, en el plano económico, propagandístico y por supuesto también en el militar, aunque no hubo un choque directo entre las dos potencias que lideraban bloques de países que luchaban por la hegemonía mundial. Pero sí hubo
enfrentamientos indirectos como esos que nosotros vimos en Vietnam o como la guerra de Corea. Y esa Guerra Fría terminó, como sabemos, con la desaparición de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció sin tirar un tiro, porque no fue una competencia en el plano militar propiamente dicho. Y en medio de un tiroteo, pudiéramos decir así, emerge 20 años y tantos después un nuevo desafío para el predominio de Estados Unidos. La Guerra Fría concluye con Estados Unidos como única superpotencia en el mundo. Nunca antes un país había tenido tanto poder como Estados Unidos en ese momento. Y en medio de un esfuerzo por consolidar ese posicionamiento, que duró cerca de 20 años, en ese proceso, mientras Estados Unidos hacía una campaña militar por todo Oriente Medio, después de haber reorganizado geopolíticamente Europa, exitosamente, entiendo yo, entonces después de ese periodo largo de 20 años de esfuerzo, emerge China, que fue quien aprovechó la coyuntura para desarrollarse económicamente. Ya Estados Unidos en el 2013 advierte que hay un nuevo riesgo cuando China lanza su proyecto, la Franja y la Ruta. Eso que se conoce como la Ruta de la Seda, que Estados Unidos entendió que era un plan para dominar el mundo. Ahora, a partir de ahí, es importante hacer una reflexión sobre cómo es que han ido evolucionando las cosas. ¿Por qué entendemos que el mundo se ha ido acercando a una gran confrontación? ¿Y cuáles son las tendencias en esta nueva competencia? Permítame antes hacer una pequeña pausa. El estudio del politólogo estadounidense Graham Allison nos permite entender perfectamente los riesgos que hay detrás de esta competencia entre dos grandes superpotencias mundiales, Estados Unidos y China. La pregunta que él se formula de si estos dos países caerán en la trampa de Tucídides no es cualquier cosa. Es algo que realmente tiene mucho que ver con lo que la historia nos enseña. La historia enseña que cuando una potencia establecida es desafiada por una emergente, se abre un periodo de confrontaciones que puede desembocar en un enfrentamiento bélico. Eso ha ocurrido en 12 oportunidades, de 16 que estudia Allison en su obra. Entonces nos preguntábamos, ¿qué es lo que estamos observando actualmente después de que emerge China como gran superpotencia con capacidad para disputarle a Estados Unidos la hegemonía? Si hiciéramos una cronología de los hechos, encontraríamos que poco a poco nos vamos acercando a ese punto en el que pudiera haber un desenlace, digamos, fatal, con un enfrentamiento bélico entre estos dos grandes países. Recordemos que en el año 2013 China presenta su programa, su proyecto, la Ruta de la Seda, que incluye una inversión de más de $1 billón, $1 billón en obras de infraestructura para desarrollar rutas comerciales que conecten la economía china con todo el mundo. Rutas que abarcan una parte por tierra, otra parte marítima, y conectaría eso con Europa, la economía china con Europa, con América Latina, con África. Recuerden ustedes que esta es una cuestión
fundamental, siempre ha sido algo importante. Eso que nosotros estamos viendo en el Mar Rojo es parte de eso que las grandes potencias entienden que es una cuestión estratégica, el dominio de las rutas comerciales. Porque por ahí, por el Mar Rojo, pasa una buena parte de la carga que se mueve en distintas direcciones y que pasa por el Canal de Suez. Eso lo entiende todo el mundo. Y hoy se trae a colación a propósito de la tensión que hay ahí en esa zona. Recuerden, las rutas comerciales siempre han sido importantes, por eso se produjo el descubrimiento de América, buscando nuevas rutas comerciales. Y hay un proyecto alternativo a esa que representa el Mar Rojo y su cruce por el Canal de Suez y que actualmente está como propuesta que ha hecho Estados Unidos y el bloque occidental a los países árabes, a India, Israel, para conectarlo con Europa. Lo que se entiende que puede significar un punto de inflexión para esos países involucrados porque aceleraría sus intercambios y por tanto su crecimiento. Entonces es una cuestión que no es banal, sino algo realmente importante. Cuando Estados Unidos ve ese proyecto de China para conectar al mundo entero, entonces dice, bueno, pero aquí realmente estamos frente a una nación que ha acumulado poder económico, que ha acumulado poder militar, que se ha convertido en la principal potencia comercial a nivel mundial, que tiene unos vínculos con Europa, con América Latina, que antes nunca existieron, con el propio Estados Unidos, con los países asiáticos ni se diga, y también con los países africanos. Entonces este es un plan para dominar el mundo y estamos frente a un gran desafío. Y Estados Unidos a partir de ahí se plantea una reformulación de su política y se plantea como algo imperioso reducir sus compromisos con esa zona de Oriente Medio. Intenta reducir su presencia allí en Irak, en Oriente Medio, y también la retirada de Afganistán. Eso se lo comenzó a plantear Barack Obama. Recuerden que fue incluso una oferta de campaña. Él decía, lo de Afganistán nos tomará un poco más de tiempo porque es un tema delicado. Cuando se produce la situación con el Estado Islámico, que emerge como una gran amenaza ahí en esa zona, entonces Estados Unidos tiene que devolverse un poco, dar un paso atrás en esa política para combatir esa amenaza. Pero vimos cómo completó lo de Afganistán, la salida de Afganistán, que fue realmente algo que se produjo de manera caótica. Y vimos también cómo de inmediato Estados Unidos se apresuró a reformular su política hacia China. Pero ya Estados Unidos había iniciado una política de contención de China. Eso comenzó con Barack Obama, que tomó como escenario de acción la zona del mar de China meridional, so pretexto de que los chinos querían imponer ahí límites a la libertad de navegación en ese espacio y estimulando contradicciones que existían y existen entre países de la zona y China por unas islas ubicadas justamente en ese espacio marítimo. Luego, Donald Trump introduce en esa política algunos nuevos elementos como las sanciones económicas, exigiéndole a China que adopte medidas para equilibrar la balanza de los intercambios entre los dos países, la balanza comercial, que tenía un superávit y sigue teniendo todavía bastante elevado en beneficio de China. Y ahí entonces comienza
un giro en la política estadounidense. Pero mientras Estados Unidos hace ese cambio en su política, entonces aparece en el escenario Rusia. Rusia, recuerden ustedes que irrumpió en Oriente Medio aprovechando esa grieta que abrió el Estado Islámico, se constituyó en un reto para el mundo entero, y entonces Rusia aprovecha esa circunstancia para hacer actos de presencia allí, argumentando que lo que se había hecho no era suficiente y que el Estado Islámico constituía una amenaza para su seguridad. En el fondo, Rusia perseguía evitar la caída de su socio Bashar al-Assad y al mismo tiempo obstaculizar los objetivos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Estados Unidos ahí en esa zona. Porque Rusia es un gran exportador de productos energéticos. Y lo que Estados Unidos buscaba en esa zona era ampliar su control de los recursos energéticos y luego utilizar eso para contrarrestar a Rusia como gran exportador de esos recursos energéticos, reduciendo la dependencia de Europa de los mismos para facilitarle a los europeos que puedan ser un jugador más efectivo en la geopolítica mundial. Y aparece Rusia con unos nuevos reclamos en materia de seguridad. ¿Qué quería Rusia? Primero, desalentar a Estados Unidos y el bloque occidental de su política de ampliación de la OTAN. Y definitivamente sacar a Ucrania del área de influencia del bloque occidental, que entendía algo fundamental para su seguridad, pero al mismo tiempo una cuestión esencial como forma de debilitar, de obstaculizar los propósitos de Estados Unidos que, bueno, pues pretendían avanzar en su política para asegurarse su permanencia como gran superpotencia dominante a nivel internacional. Y Rusia quiere, bueno, que el poder se reparta mejor. Y es lo que desencadena finalmente la guerra en Ucrania. Y ahí tenemos un elemento que está en el fondo de esa realidad que está planteada hoy a nivel global. Ese es un aspecto que hay que anotar. Bueno, está también, es otro paso en dirección a la confrontación. Estamos viendo la guerra en Ucrania, las sanciones comerciales a China, la venta de armas a Taiwán, porque aunque todavía formalmente Estados Unidos no ha renunciado, no ha modificado su política en virtud de la cual reconoció el principio de una sola China, pero en la práctica le ha estado vendiendo armas a Taiwán para ponerle en condiciones de que enfrente las presiones chinas y evite que China en cualquier momento pueda intentar anexar Taiwán por la fuerza. Y eso es, en los hechos, un reconocimiento de la independencia de Taiwán. Entonces, este es otro elemento que entra dentro de la política estadounidense. Luego está también eso que se le ha denominado como reshoring y nearshoring, que es el regreso a casa de algunas empresas deslocalizadas y la reubicación de empresas establecidas en China en países distintos, sobre todo países
más cercanos al mercado estadounidense. Y la justificación es eso que se vio en el marco de la pandemia, donde se vio que había una situación en la cadena de suministro que no era consona con los intereses estratégicos y la seguridad de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo se crea el AUKUS, una organización concebida para actuar en la región del Asia-Pacífico, integrada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos. AUKUS es un acrónimo con las iniciales de estos países participantes. Se forma esta organización en un momento en el que la OTAN está muy debilitada, según Macron padeciendo de muerte cerebral, y como eso no funcionaba, aunque de hecho la OTAN es una organización concebida para actuar en el Atlántico Norte, bueno, pues Estados Unidos da ese paso. Y es otra decisión que acerca a Estados Unidos a China en actitud de confrontación. Luego se produce el estallido de la guerra en Oriente Medio. Este contexto es importante para entender eso que hizo Hamás el 7 de octubre pasado, en donde irrumpió en el territorio de Israel y mató a unos 1.200 ciudadanos israelíes. Y entonces se desató eso que hoy estamos viendo, que ha cambiado muchas cosas en Oriente Medio. En junio pasado, Ucrania inició una ofensiva contra Rusia. El objetivo era desalojar a Rusia de los territorios que había ocupado, pertenecientes a Ucrania, incluyendo Crimea. Esa ofensiva, ese esfuerzo bélico terminó en un absoluto fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania perdió una cantidad grande de personal, perdió buena parte de los armamentos que empleó, que resultaron destruidos, no pudo avanzar, a pesar de toda la ayuda económica que recibió, multimillonaria, no pudo realmente anexarse o recuperar territorio ocupado por Rusia. Y poquito después entonces Rusia inicia una contraofensiva aprovechando la debilidad de Ucrania, porque en ese esfuerzo sufrió desgaste. Y entonces hoy quien está a la ofensiva es Rusia. Y la pregunta que muchos hoy se formulan es: ¿hasta cuándo Ucrania podrá entonces resistir esa ofensiva rusa, que apuesta no por la toma, no por una gran ofensiva para tomar territorio, sino sigue apostando por el debilitamiento de Ucrania hasta que llegue un momento en el que se produzca el colapso? Internamente, en distintos países del bloque occidental hay contradicciones crecientes. Y eso usted lo ve en el caso de Hungría, en el caso de Eslovaquia, en el caso de Holanda. También se advierte que hay fuerzas que se manifiestan, que se mueven dentro de países como Francia, Alemania, y que de alguna forma discrepan del rumbo
que ha escogido el bloque occidental. Y eso debilita la unidad, la cohesión del bloque occidental, debilita sus políticas. Internamente en Estados Unidos también hay un problema bastante serio. Fíjense, por ejemplo, cómo Turquía logra, en un momento en el que se necesita precisamente de acciones conjuntas contundentes, como Turquía, aprovechando la coyuntura, le impone a la OTAN pretensiones viejas sobre venta de armas, el tema de su incorporación a la Unión Europea, mediante una política de objeción de la ampliación de la OTAN para incluir Finlandia y para incluir a Suecia. Entonces consigue que Estados Unidos le vuelva a vender armas, particularmente los F-16 que Turquía hace tiempo que quiere. La guerra en Gaza va ya para su cuarto mes. Israel aún no consigue la neutralización total de Hamás. El costo político de esto es enorme. El costo político es enorme. Y esta no es una cuestión simple, es un problema que tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Bueno, porque usted ve hoy en todos los países de la zona, los países árabes, en Turquía, ha habido manifestaciones de respaldo a los palestinos. El rechazo a eso que ha estado haciendo Israel ha sido contundente. Y hay una inquietud en el bloque occidental con respecto a lo que esto pueda provocar. De hecho, ha frenado la estrategia, una de las principales propuestas del bloque occidental para Oriente Medio, con la que pretendían cambiar la correlación de fuerzas ahí en esa región y aislar a China, o por lo menos competir con el proyecto chino La Ruta de la Seda. Yo lo he abordado en otras oportunidades y es ese proyecto de unir, crear una ruta que conecte India, que conecte los países árabes, que conecte Israel con Europa. Eso se ha detenido porque, lógicamente, para impulsar ese proyecto se supone que debía haber un acercamiento entre los países árabes e Israel. Eso se pone lejos. Pero al mismo tiempo ha creado unas condiciones ahí para que Irán se plantee importantes objetivos estratégicos, porque ha mantenido bajo asedio las bases militares de Estados Unidos en Siria y en Irak, con la ayuda de milicias que ellos orientan y que ellos dirigen. Y Estados Unidos, se ha dicho que Estados Unidos se ha planteado la retirada de Siria y ya llegó a un acuerdo con el gobierno de Irak para establecer una fecha de retiro de los militares que están allí. Y eso naturalmente que es favorable a los intereses de Irán. ¿Por qué? Bueno, porque Irán tiene influencia importantísima en Irak. Las salidas de las tropas de Estados Unidos aumentan la posibilidad de que Irán pueda influir de una manera más decisiva en Irak, y también una eventual retirada de las tropas en Siria, las tropas estadounidenses, fortalecerían a Bashar al-Assad y la influencia de Irán también en Siria. Las milicias que operan en el territorio de Siria, que respalda Irán, asedian a Israel
desde el territorio de Siria. Israel entonces se ve en la necesidad de responder esos ataques. Entonces tiene un frente abierto ahí y tiene otro frente abierto también en Irak. Estados Unidos con sus militares ahí ha respondido dándole un espaldarazo a Israel, pero hay una presión también ahí. Y en Yemen está la presión de los hutíes que controlan la parte norte, que controlan la capital de ese país. Reciben el respaldo de Irán. Luego, Irán tiene influencia en Siria, tiene influencia en Irak, tiene influencia en Yemen. Y hay otro competidor de Occidente que se llama Rusia, que tiene una presencia ahí en el territorio sirio. Que eso es un aspecto que no se puede olvidar porque Rusia tiene bases militares ahí en Siria. Y entonces cada vez que Israel quiere hacer producir algún tipo de respuesta contra las milicias proiraníes, tiene que primero comunicárselo a los rusos para evitar un malentendido que pudiera entonces enfrentar a estos dos países. Naturalmente está el problema de Hezbollah en el sur del Líbano, que ya sabemos el poder que ha ido acumulando Hezbollah, con más de 100.000 hombres armados ahí, y conocemos la situación que está actualmente en curso en el territorio de Gaza. Todo esto está creando un ambiente que no es favorable para el bloque occidental. Aleja a los países árabes del bloque occidental, le ha ido dando posibilidad de aumento de la influencia tanto a Rusia como a Irán. Y está el tema de los kurdos. Los kurdos han servido de apoyo a la política estadounidense. Si se retiran los militares de esa zona, entonces los kurdos, como ya hicieron en una ocasión, se verían en la necesidad de reformular su política. Y este es otro elemento que podría ayudar a Assad, que podría ayudar también a Turquía, que ve en los kurdos un peligro. Y recuerden que los kurdos han tenido problemas con Irán porque Irán tiene en su territorio una población que es de origen kurdo. No olvidemos que cuando después de la Primera Guerra Mundial se trazaron las fronteras, luego de que sucumbiera el Imperio Otomano, esas líneas fronterizas se trazaron de una manera muy antojadiza. Y la población kurda quedó distribuida en los territorios de distintos países y no han podido tener su propio Estado. Estados Unidos ha utilizado la vieja aspiración de los kurdos de tener un propio Estado, ha bailado con ellos en el marco de la situación que se ha presentado en Oriente Medio, los ha ayudado con armas, los ha incorporado a su lucha, pero al mismo tiempo, aunque están bailando al compás de toda esta música, pero Estados Unidos tiene una mano en el pecho de los kurdos para que no se le pegue demasiado, como hacen las mujeres cuando no quieren que un individuo la apriete en un baile. Y entonces esa es una situación que se está dando ahí en esa zona de Oriente Medio. Permítanme hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, entonces continuaremos con el desarrollo de este tema. Bueno, hemos visto cómo en el marco de esta competencia por la hegemonía mundial se han ido desarrollando los acontecimientos. Una guerra en Ucrania que no está
ahora mismo desarrollándose para beneficio del bloque occidental. Se puede decir que la OTAN ahí está perdiendo esa guerra. Israel tiene una situación muy compleja, y no solo Israel, sino también sus aliados que le apoyan, porque esa es la realidad, le apoyan. Tiene una situación ahí muy delicada, con muchos frentes abiertos, incluyendo ese frente legal, porque hacía mucho tiempo que nosotros no veíamos que una situación de este tipo llegara a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia se vio en la necesidad, en la obligación de fallar, de pronunciarse respecto a una serie de exigencias de Sudáfrica, que fue quien tuvo la iniciativa. Y la Corte adoptó una resolución, una decisión muy inteligente, muy sabia, porque la Corte se da cuenta de que hay realmente una coyuntura, un problema que enfrenta a las grandes potencias. Y si se descuida, si no es habilidosa en el manejo de estas situaciones, puede terminar deslegitimándose. Pero al mismo tiempo quiere cumplir su rol, porque eso también puede contribuir a que pierda legitimidad como órgano de Naciones Unidas que funciona en el área judicial, resolviendo diferendos entre los estados. ¿Qué decidió la Corte? Dice, bueno, yo no voy a declarar que hay un genocidio en Gaza, ni voy a ordenar tampoco que Israel detenga su ofensiva contra Hamás, pero sí puedo decidir que Israel pudiera cometer genocidio. Y entonces dice que hay un riesgo inminente de genocidio. No dice que lo ha cometido, sino que hay un riesgo inminente de genocidio. ¿Qué le está diciendo a Israel? Te estás excediendo, viejo. Te estás excediendo, estás cometiendo eso que yo no quiero calificar, por lo menos ahora, porque no estaba juzgando el fondo, como genocidio, pero tú vas camino a eso. Y esa es una alerta. Y le dice, tienes un plazo de 1 mes para que me presentes acciones concretas que demuestren que tú estás haciendo un esfuerzo por evitar cometer genocidio. ¿Qué le está diciendo? Bueno, tu operativo tiene que cambiar de dirección. No le está diciendo que termine, sino le está diciendo, tienes que evitar cometer genocidio y tienes que demostrarme que estás realmente interesado en no producir esos resultados que se están viendo. La muerte de casi 30.000 palestinos. Si tú no quieres eso, entonces tú tienes que demostrarme que esa no es tu intención. Si sigues en eso, quiere decir que tú estás conforme con la muerte de esos civiles inocentes, y entonces sí se te puede considerar un genocida. Es decir, es una decisión muy inteligente, aunque ha tenido elementos que satisfacen a las dos partes. Es como una sentencia hermafrodita, utilizando el calificativo de un periodista, de eso que fue una sentencia en el caso nuestro, Vincho Castillo contra Hernani Salazar, o al revés, Hernani Salazar contra Vincho Castillo, una demanda por difamación e injuria. Condenaron a Vincho Castillo al pago de $1 millón, pero la Corte le dio ganancia de causa, entendió justificado muchos de los pronunciamientos que hizo Vincho Castillo, por los cuales lo sometieron por difamación e injuria. Una sentencia que desde el punto de vista jurídico usted no puede entender como infundada, pero se emite en un momento en el que la Corte entiende que hay un problema político de por medio.
y le dio ese tratamiento. Algo parecido ocurrió con esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero esto ha sido un golpe para el Estado de Israel. Que por cierto, Estados Unidos y sus aliados, justo cuando la Corte se preparaba para emitir su veredicto, apareció ahí acusando a Naciones Unidas de haber apoyado a Hamas. Y bueno, cada parte ha buscado lo que entiende que hay a su favor en esa sentencia de la Corte. Y entonces aparece Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, hablando de una conferencia para discutir el tema de la creación de un Estado palestino. Que yo digo que va encaminada a evitar que los países árabes tengan algún tipo de reacción contra Israel y crear las condiciones para evitar que lo que está ocurriendo en Oriente Medio no impida que haya una reconciliación entre árabes y judíos y que se pueda realmente hacer una realidad el proyecto para competir con Rusia y China en Oriente Medio. Dejar abiertas las puertas para que se pueda producir el acercamiento en el marco de una discusión de la solución del problema palestino que involucre a los árabes, que involucre a Israel y que involucre a los palestinos. Cosa que es realmente difícil de conseguir en estos momentos, pero tiene ese propósito y no es una propuesta loca, en tanto persigue esos efectos buenos para el bloque occidental. Pero bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo en Oriente Medio? ¿Cómo todo esto ha ido influyendo en Oriente Medio? No, en el lejano Oriente, que es en donde está, que es el área más importante, en donde está el gran competidor. Y se supone que eso debía ser lo prioritario para Estados Unidos, porque la competencia no es Rusia y la competencia no es Irán. La competencia no son los hutíes. La competencia es con China. Pero ese es un escenario en donde todos esos intereses chocan. Ahora, ¿cómo va la región más importante? ¿Cómo todo esto está influyendo en la economía? Es un tema realmente grueso, pero algunas palabras para entonces en un futuro entrar en mayores detalles. Yo leí un trabajo en el New York Times titulado "Las dudas de Taiwán sobre Estados Unidos están aumentando. Eso podría ser peligroso". Es un trabajo de dos periodistas del New York Times. Y dice lo siguiente, voy a leer un solo párrafo. Mientras observan el estancamiento de Washington en materia de ayuda militar a Ucrania e Israel y tratan de imaginar lo que Estados Unidos haría realmente por Taiwán en una crisis, la fe en Estados Unidos se desploma. La misma encuesta taiwanesa que muestra el apoyo al enfoque estadounidense encontró que solo el 34% de los encuestados veía a Estados Unidos como un país digno de confianza frente al 45% en el 2021. Es decir, si tú no puedes tener éxito en Ucrania, si las cosas se te están complicando en Oriente Medio, y yo veo cómo hay dificultades para garantizarle ayuda a un socio que está en guerra, y está ocurriendo lo que está ocurriendo en las relaciones con Israel y esas contradicciones que estamos viendo y la incapacidad para conseguir ahí unos objetivos de forma inmediata, cómo las cosas se han ido complicando ahí. Cuando yo veo todo eso, yo digo, pues yo tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer, porque estos son socios que a mí no me garantizan nada. Y cuando viene a ver, me dejan solo por una discusión en el Congreso.
basado en los intereses propios de los Estados Unidos. Y como sostienen estos analistas del New York Times, es una cuestión importante. En ese contexto, entonces China aprovecha, le mete presión a Taiwán. Recuerden, hubo unas elecciones en donde ganó el partido pro-estadounidense, el partido anti-China, pero los dos partidos que andaban, que proponían un cambio en el enfoque de las relaciones con China y Occidente, a favor de la distensión y a favor de un entendimiento con China, aunque conservando la independencia, esa opción, ese camino, esa alternativa, obtuvo casi el 60%. Casi el 60%. Lo que pasa es que no pudo estructurarse una sola propuesta política. Fueron divididos y por tanto se impuso el oficialismo. Pero este es un aspecto interesante también. Entonces China aprovecha, en el marco de todo esto, le mete presión a Taiwán, le mete presión a Filipinas. Estos dos son los países que han tenido mayor nivel de resolución para afiliarse a la política de contención de China, y busca un entendimiento con Vietnam. Xi Jinping estuvo en diciembre pasado, eso casi no se reseñó, de visita oficial en Hanoi, y al mismo tiempo acordó con Corea del Sur y con Japón el inicio de las conversaciones en el plano trilateral. Aunque no se le puso fecha, pero sí se acordó reactivar eso, lo que significa que hay ahí una disposición de estos tres países a mejorar sus relaciones, lo que implica que la política de enfrentamiento, la política de contención de China se ve afectada por ese aspecto, por estas maniobras diplomáticas del gran gigante asiático. Hay otro aspecto que es lo que tiene que ver con la economía o con las economías, cómo esto está repercutiendo internamente en las economías de las grandes potencias. Pero ya no me da tiempo para eso, tendré que abordar este aspecto en otro programa. Nos vemos en la próxima entrega de A Quemarropa.